Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta emisión a través de www.SM Radio y también en el Facebook Live de precisamente SM Radio. Yo soy Arturo León y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Al mismo tiempo quiero saludar a nuestro colaborador y amigo Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Pues buenas noches para ti y para todos los que nos están escuchando y viendo, ya sea en vivo o posteriormente. Y pues el día de hoy les traemos un par de temas que consideramos que son muy interesantes. Antes de continuar a este par de temas que traemos, mi querido Rafael, amigos, quiero darte las gracias por haberme pues apoyado la semana pasada porque estaba enfermo. Entonces quiero dar las gracias también a Rommel, porque si no se siente el buen Rommel, pero muchas gracias, Rommel, muchas gracias, Rafael, por estar pues apoyando este proyecto de Factor Desconocido. No, pues de qué es de humanos enfermarse, Arturo. Al contrario, aquí estamos para apoyarnos. Y hoy precisamente... No somos humanos. Hoy precisamente pues les vamos a presentar un par de casos muy interesantes que muchos, el primero de ellos, me refiero al caso Humo, así se denominó este caso allá en España, y que bueno, causó mucha polémica en su tiempo, porque la comunidad ufológica no solamente española, sino internacional, pues estuvo a la expectativa de la información que estaba generando un grupo de personas allá en España referente a pues un posible contacto que tuvieron con seres de un planeta llamado Humo, y que bueno, pues fue a través de una serie de cartas que les llegaron, donde pues, sostenían comunicación con este grupo de españoles. Este caso nos lo vas a presentar, Rafael. Sí, correcto, Arturo. El caso Humo, como lo acabas de comentar, se comenzó a dar a partir de febrero del 66.
fundamentalmente en España y Francia, aunque hubo personas en aquel entonces que también recibían este tipo de misivas, de cartas, pues de otros países. Aunque en realidad, si nos remontamos un poco más atrás en la historia, el primer contacto se dio en febrero de 1934, cuando un barco noruego estaba utilizando o generando transmisiones bajo un método que se conoce como de rebote ionosférico. Entonces estas transmisiones salieron de nuestra atmósfera, viajaron durante cierto tiempo, 14 años luz de distancia de la Tierra, y despertaron enormemente la curiosidad de estos seres, que decidieron empezar a mandar distintas expediciones a la Tierra, llegando la primera de ellas en marzo de 1950 a los Alpes franceses. Todo esto de acuerdo a la narración de los propios humitas de estos seres, o de estos supuestos seres. ¿Por qué hay una diferencia únicamente de 16 años entre esa primera transmisión que se dio por rebote ionosférico, que accidentalmente salió de la atmósfera, y en 1950 cuando llegaron los expedicionarios humitas? Porque ellos argumentan que en nuestro universo pueden recorrer grandes distancias gracias a pliegues que hay en el espacio. Entonces, por eso es que tardan mucho menos tiempo en poderse trasladar a diferentes puntos del universo. La morfología de estos seres es muy similar a la nuestra, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen, es de tipo humanoide, aspecto nórdico, por lo cual se pueden confundir fácilmente en la población humana, o sea, pueden pasar perfectamente como ¿no? Noruegos, suecos, daneses, etcétera, ¿no? La información proporcionada por estos seres comenzó a llegar en forma de documentos y cartas, y se hizo muy popular en las décadas de los 60s y 70s. Se llegaron a contabilizar hasta más de 1500 páginas en más de 180 documentos, en grupos que se reunían fundamentalmente en aquel entonces en España y en Francia. Y bueno, estos seres se autodenominan humitas, o que provienen del planeta Humo, o sea, UMMO, que es un planeta, de acuerdo a lo que ellos describen, que está en la órbita de una estrella que se llama Wolf 424, que está en la constelación de Virgo. Y después de este primer contacto, de estas primeras cartas, se comenzaron a reportar por toda España y Francia también varios avistamientos, en donde, como lo podemos ver en las fotografías que están aquí en pantalla, el caso Valderas. Exactamente, se ven platillos de la forma clásica de un platillo, con un símbolo como de una H. Exacto. Aunque aquí también hay polémica, porque esta H no es propia del fenómeno humo. Hay un libro muy interesante del afamado investigador Juan José Benítez, en donde nos narra que este símbolo, él pudo averiguar de que incluso se remonta a la antigua China, porque hay evidencia que desde el año 1111 a.C. ya se dibujaban dragones voladores, sí, el típico dragón chino, con un símbolo muy similar al de humo. O bien, cuando te vas a revisar la cultura Dogon de Mali, en África, en pleno África, también los dogones logran identificar este símbolo como propio de sus dioses, de los seres que vienen de las estrellas. Aquí en pantalla estamos viendo uno de los primeros libros que dieron a conocer a nivel mundial el fenómeno humo, que es de Antonio Rivera, investigador ya fallecido, que está considerado como uno de los padres de la ovnilogía moderna. Él era español, y bueno, pues él pues se metió de lleno al fenómeno humo. Uno de sus primeros libros se llamó Un caso perfecto, que data de 1973, acerca de este fenómeno. Ya después, en 1979, El misterio de humo, que es el que estamos viendo en pantalla. En el 85, otro libro que se llama Humo, la increíble verdad. Y en el 87, otro que se llama Humo informa a la Tierra. Entonces, como podrán ver, pues sí se le dio un realce, una importancia muy grande a nivel mundial.
Las fotos que pudieron ver ustedes hace un momento en pantalla datan del famoso avistamiento de San José de Valderas, que es un barrio cercano a Madrid, a una localidad madrileña. Estas fotografías son muy particulares porque el investigador Juan José Benítez, por ahí de la década de los 90, las mandó a analizar no tanto las fotos, sino los negativos. Los negativos se los pasó un investigador catalán, empresario, ya fallecido también, de nombre Rafael Farriols. Sí, es lo que estamos viendo en pantalla. Exacto, y estos negativos fueron analizados por la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, y en el 97 a Juan José Benítez le entregaron un estudio, un reporte en donde concluyen que no son falsos, no se trata de falsificaciones, porque había gente que argumentaba que estos platillos de Valderas estaban sostenidos como por un palito y un hilito, pero luego en realidad se vio que no, que este supuesto hilito no era tal, era un defecto derivado del maltrato que había sufrido uno de los negativos y que se confundía con una línea, pero en realidad aparentemente desde el punto de vista de la fotografía forense, los negativos, al menos los que se han mostrado del caso de Valderas, que fueron popularizados por Rafael Farriols, no apuntan a que no son falsificaciones. Ahora, hablando de Rafael Farriols, como te comentaba yo fuera del aire, es un caso muy curioso porque él era un empresario nacido en Barcelona en el 28, falleció en el 2006, y se integró al grupo de personas que estaban recibiendo comunicaciones escritas de los humitas. Curiosamente, Farriols se llegó a meter tanto en el tema que incluso llegó a dar a conocer que muchas patentes, porque él era un empresario del plástico, de aleaciones hechas con plástico, muchas de sus patentes que lo hicieron multimillonario, se las dictaron los humitas. El método que él tenía para poderse comunicar con ellos es que se iba a un rincón de su estudio, susurraba preguntas, y por lo regular 1 o 2 semanas después de eso le llegaba una carta con sus respuestas. A veces le llegaba hasta más rápido. Obviamente pues se le da el beneficio de la duda. Yo no estoy diciendo, o no estamos diciendo ni que sea falso o que sea verdadero, es simplemente presentar la versión de Rafael Farriols. Es que no podemos hablar del caso Humo si no hablamos de su experiencia. Este caso Humo, que como bien comentas, entre la década de los 60 y 70 pues, fue un boom en España, y que continuó precisamente hasta los 90, donde en esta época, en la década de los 90, tuvo una arista, un quiebre muy importante en este caso. Así es. Ya que se descubrieron algunas cosas, una persona se atribuyó precisamente el engaño que hasta la fecha gran cantidad de la comunidad ufológica pues sostiene que este caso es falso. Ajá. Sin embargo, en este año 2018 como que ha tenido un resurgimiento, ¿no? Más marcado ahora a través de las redes sociales. Sí, claro. ¿Qué te parece, Rafael, amigo, si vamos a escuchar precisamente, para seguir contextualizando a nuestro público del caso Humo, qué te parece si vamos a escuchar precisamente a Fernando Jiménez del Oso? Ok. Él pues nos va a platicar los antecedentes puntuales, así como bien lo has hecho, y nos va a aportar otros datos interesantes referente al caso Humo. ¿Por qué lo queremos contextualizar? Porque esta charla que estamos teniendo es la primera de 2 que vamos a tener en el próximo programa, con los datos que se han arrojado en este 2018 que hace que resurja este caso, ¿no? Entonces vamos a escuchar, ¿qué te parece?, a Fernando Jiménez del Oso. Adelante.
Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Cuando hablamos de los ovnis, hacemos referencia a países, a testigos lejanos que dan un aire distante a todo este tema. Sin embargo, hoy vamos a tratar de un caso muy próximo y un caso que yo me atrevería a calificar como uno de los más claros, de los más espléndidos que tiene toda la ufología mundial. En un archivo podríamos calificarlo como el caso de San José de Valderas, de Madrid, o bien incluirlo dentro del apartado correspondiente al caso Humo. La historia, y es muy compleja, trataré de no perderme al contársela a ustedes, comienza el 6 de febrero del año 1966, a las 8 de la noche. Nuestro principal testigo recorría con su coche una carretera por las inmediaciones del madrileño barrio de Aluche, exactamente aquí. De pronto vio lo que él pensó que era un helicóptero, lo que él pensó que eran las aspas de un helicóptero girando e iluminadas por abajo. Pero no había foco alguno de luz que fuera responsable de la iluminación. Enseguida pudo comprobar que se trataba de un objeto aproximadamente circular y que la luz amarillo-anaranjada del objeto no era reflejada, sino que emanaba del mismo aparato. Paró su coche, francamente impresionado, y vio cómo el objeto descendía a unos 400 metros de distancia. Más que descender, la impresión era de que caía, dada la velocidad a que lo hacía. Bastante excitado, subió de nuevo al coche y se encaminó hacia el lugar del descenso. Pero mucho antes de llegar al aparato, este despegó de nuevo. En esta ocasión sí que lo pudo contemplar mejor. Medía unos 10 o 12 metros. Le pareció triangular más que redondo, brillando intensamente con color anaranjado, como si estuviese pintado con luz luminiscente. Destacaban 3 soportes de sustentación y en lo que sería la panza del objeto había unas líneas negras que él describe como una línea recta situada entre 2 paréntesis abiertos hacia afuera, aproximadamente así. Aparte de nuestro testigo, fueron varias las personas que contemplaron el aterrizaje y al día siguiente la noticia vino recogida en algunos diarios. Se hizo una inspección en el lugar del aterrizaje y se encontraron efectivamente las huellas de un trípode, las huellas de los 3 soportes que el aparato llevaba bien visible al despegar y que fueron descritas por los testigos. Había unos 6 metros desde cada huella a las otras 2. Como ven aquí, la marca del pie de aterrizaje era rectangular, de unos 30 centímetros de largo y profundamente hundida en el suelo, lo que evidencia un considerable peso de la nave, del ovni. Bien, este sería el primer capítulo del caso Humo, una aparición más de un objeto volador no identificado, descrito con las características comunes en estos casos, aproximadamente circular, con luz propia de tono amarillo anaranjado, rápido en sus movimientos y, según uno de los testigos más cercanos, emitiendo un ruido parecido al de una turbina eléctrica. Sin embargo, conviene que recordemos, para tenerlo en cuenta después, un detalle, que es el dibujo, el esquema que este aparato llevaba en la panza. Tal y como lo describieron, era una línea recta entre 2 paréntesis abiertos hacia afuera. También hay otro detalle que conviene recordar, que es el que el lugar de la aparición es próximo al aeródromo militar de Cuatro Vientos. Sin embargo, las autoridades militares negaron tener ninguna relación con el caso,
Realmente en aquella época ya ese aeródromo estaba apenas utilizado. En esencia es un caso más de aparición de ovnis. Parece que no hay ningún elemento extraño, ningún elemento nuevo. Sin embargo, vamos a ver que no fue así. Pronto, pocos días después, empezaron a pasar cosas raras. Esta, por ejemplo, que es a nivel de anécdota, puesto que puede que no tenga demasiada importancia, es que el principal testigo del caso recibió pocos días después la visita de un oficial del Ejército del Aire, vestido de uniforme, el cual dijo interesarse por el caso de una forma particular. Dejó su tarjeta y lo curioso del caso es que a nivel oficial no iba, puesto que negaron que el Ministerio del Aire hubiera enviado ningún oficial, y a nivel particular mentía, puesto que aquella tarjeta que había dejado contenía unos datos totalmente falsos. Es solamente una anécdota y que indica lo confuso y la serie de circunstancias no claras que van a ir interviniendo a lo largo del caso Humo. ¿Quién era aquel hombre? Por aquellas fechas era popular en Madrid una tertulia llamada La Ballena Alegre. Se celebraba asiduamente en los bajos de un popular café. En esa tertulia se hablaba fundamentalmente de ovnis. Unos eran fieles defensores del tema, otros simplemente curiosos, y no faltaban los que solo trataban de divertirse burlándose del entusiasmo de los otros. Una cosa sí era cierta. Mucha gente sabía que aquella tertulia era el centro donde con más vehemencia y más público se trataba de los llamados platillos volantes. Bien, meses después del aterrizaje comenzaron a recibirse en el domicilio de los más asiduos participantes de la tertulia una serie de cartas firmadas por los que decían ser humitas, es decir, habitantes del planeta Humo, que estaban en la Tierra mezclados entre nosotros y que habían elegido al grupo de La Ballena Alegre como primer contacto oficioso. Ustedes y yo pensamos de primera impresión que esto es una broma, que probablemente era una broma. Sin embargo, lo que sí es claro es que junto a algunas cartas, algunas de estas notas que indudablemente estaban hechas con ánimo de burla, había una serie de cartas que tenían un aspecto totalmente distinto. Había una serie de informes que contenían una serie de datos técnicos bastante complicados y auténticos. Es decir, no solamente de tratarse de una broma, no solamente tendrían que ser constantes en el envío de misivas y de comunicaciones, sino que además debían de tener un elevado nivel técnico. Desde luego, los documentos recibidos, que hablaban de asuntos de tipo técnico, claro, tienen un elevadísimo nivel técnico. En muchos casos, en muchos de ellos, su nivel técnico es desconocido para nosotros, o sea, responde a su tecnología. Es muy coherente lo que dicen, pero desde luego no constatable, porque nosotros no podemos confirmar lo que ellos nos afirman con la tecnología nuestra, con nuestros conocimientos actuales. No obstante, algunos de ellos, yo recuerdo uno, por ejemplo, que nos describen un original para nosotros aparato de grabación de sonido y reproducción de sonido que nuestra tecnología perfectamente lo puede realizar. Nos adjuntaban incluso planos para facilitarnos la posibilidad de realizarlo. El aparato es, según la opinión de los técnicos que han estudiado el proyecto que nos presentaron, es realizable y es original por cuanto que se caracteriza porque precisamente no lleva en su interior, su sistema, ningún motor de arrastre, no tiene ningún elemento móvil. Es decir, es un aparato de grabación de sonido y de reproducción que se pone en marcha, se desencadena todo su sistema por un proceso puramente electrónico, como puede ser una radio transistorizada, que por el mero hecho de conectarla. Pues allá está este fragmento del programa Más Allá, de la revista Más Allá. Histórico, con Fernando Jiménez del Oso, quien nos contextualiza acerca de este caso, del caso de los humitas, del caso Humo. Lo vimos en blanco y negro porque pues, es un documento de la década de los 60s. Entonces, pues ahí está el testimonio de Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, pues posteriormente a este contexto, a todas estas misivas, a estas cartas que les llegaron a este grupo de personas aficionadas, pudieron ser al fenómeno de los no identificados, del fenómeno OVNI, que empezaron a recibir estas cartas, pues bueno, llega precisamente a la década de los 90s, donde pues bueno, sale a relucir el nombre
de José Luis Jordán Peña, Así quien es. a él se le atribuye, ahora por por los interesados en el tema de los ovnis, como el artífice de lo que llamaron fraude o manipulación, tanto mediática como de este caso, del tema humo, ¿no? Sí, así es. Este programa, si mal no tengo entendido, es por ahí del 76, 77 más o menos. Por eso es que, como comentabas, está en blanco y negro. Y pues sí, es un documento histórico porque se difundió primero a nivel nacional en España a través de Radio y Televisión de España y ya luego posteriormente al resto del mundo. Y como lo comentabas, Arturo, en 1993, José Luis Jordán Peña, que formaba parte de este grupo de contactados a través de este intercambio epistolar de documentos de los humitas, José Luis Jordán Peña pues salió públicamente a decir que todo se lo había inventado él. Uh-huh. Absolutamente todo, ¿eh? Él se confesaba como autor de cartas, de documentos, de fotografías sobre todo, y bueno, se armó un escándalo tanto a favor como en contra de lo que es la investigación de este caso. ¿Por qué? Porque si bien sí se logró demostrar que Jordán Peña en efecto había sido autor de distintos documentos y fotografías. De hecho, perdón que te Ajá. interrumpa, las fotografías, algunas que hemos estado viendo acá en las pantallas y también a cuadro, son, por ejemplo, del caso Valderas, ¿no? Que Sí. lo relacionan con una tapa realmente colgada con un hilo. Posteriormente también, pues bueno, este caso se convirtió precisamente en una especie como de secta. Sí, claro, derivó en muchas cosas, porque es un caso que ha tenido de todo. Es tan polémico precisamente porque derivó en muchas cosas. Derivó a raíz de la confesión de José Luis Jordán Peña. Hay gente tanto a favor como en contra. De hecho, hay ovnílogos o ufólogos muy reconocidos en este medio que o hablan pestes del caso diciendo que prácticamente es puro fake news, como se le llama ahora, y hay otros que dicen que no. La postura más objetiva sería que ni todo es 100% falso ni es 100% verdadero, es decir, hay que tomarlo con cierta objetividad. Esa es pues nuestra propuesta, porque si tú te metes a leer las cartas y buena parte de la documentación acerca de la comunicación de los supuestos humitas, te darás cuenta de que llegan a niveles de científicos muy específicos, muy detallados. Hablan de física, de química, de biología, hasta de filosofía, de religión, de un montón de áreas de conocimiento. Y como mucha gente le decía en su momento a José Luis Jordán Peña, oye, pues es que si tú te inventaste todo esto, mínimo deberían de darte 2 o 3 premios Nobel. ¿Por qué? Porque hablas de un montón de cosas y a nivel muy detallado. Entonces, también hay otros investigadores que dicen que en realidad lo que sucedió en el caso Humo es de que cuando comenzó a tomar mucha popularidad, comenzó a ser infiltrado este grupo de contactados por agencias de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Desde CIA, KGB, el MI6 británico, etcétera, ¿no? Obviamente como para meter ahí pues cierta agenda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También hay otros investigadores que afirman que todo esto de Jordán Peña fue una cortina de humo, ahora sí que de humo con H, uh-huh. Creada por los mismos humitas para ocultarse, que porque llegó un momento en donde ya habían adquirido tanta relevancia a nivel internacional o cierta relevancia a nivel internacional, que ya muchas agencias, incluso la Interpol, pues estaban metidas de lleno con unidades de investigación a perseguirlos, y que entonces estos mismos seres pues decidieron levantar toda esta cortina de humo para bajar de nivel las aguas y bajar la presión que ellos mismos tenían sobre este asedio que estaban teniendo en ese momento. A mí, perdón que te interrumpa, Rafael, pero a mí me resulta un poquito, pues, no sé si contradictorio, pero primero
refiriéndome a lo que comentas, pues primero quieren pues que la gente conozca, que la gente pues esté informada al respecto de lo que los aparentes humitas estaban dando a conocer, como para que al final hicieran todo lo contrario, como que no me resulta tan lógico, ¿no? Sí, así es que te digo, en este caso se han mezclado muchas cosas. Entonces, te puedes encontrar investigadores como Juan José Benítez recientemente, o relativamente recién, que te pueden afirmar que buena parte del fenómeno humo sí es cierto, y te puedes encontrar otros investigadores que te dicen que no, que es totalmente falso. Yo lo que considero es que hay que ser objetivos, hay que tomarlo deportivamente, como dicen algunos. Hay que formarse pues el criterio en base a las evidencias que hay, que eso también será pie de la segunda parte que vamos a abordar la próxima semana, en donde hablaremos acerca del caso Humo, que ahora en últimas fechas, como de unos 2 años para acá, ha tomado ahora nuevamente relevancia, porque resulta que sigue habiendo un grupo de supuestos contactados que siguen recibiendo mensajes, ahora por otros medios, ya no es por carta, ahora es por medios electrónicos. Pero también hay que considerar una cosa, ¿no? Creo que en el próximo programa lo vamos a mencionar. Ahorita con lo de las redes sociales, pues sí estaría interesante para aquellos que lo están difundiendo, pues tener likes y tener views en YouTube y todo, porque curiosamente está involucrado un youtuber, ¿no? Así es. Entonces eso, desde mi punto de vista, sí se me hace un poquito sospechoso al respecto, el que resurja esta información a través precisamente de un youtuber, ¿no? Sí, claro, aquí también pues ya lo tocaremos en el siguiente programa. También se habla de otras teorías en donde se dice que buena parte de estas comunicaciones bien pudieran ser de un grupo especializado de hackers que han estado como que revelando cierta información, como en esta agenda de la conspiración en contra de las élites que dominan el mundo, y que entonces hay un grupo de hackers que han estado revelando cierta información que va en contra de esta agenda, ¿no? La verdad es que es muy polémico todo esto. Yo lo que te puedo decir es de que está mezclado tanto investigadores muy serios, como en su momento lo fueron Antonio Rivera, el mismo Rafael Farriols, etcétera, o hasta Juan José Benítez, y hay otros que de plano son detractores, y que les mencionas el caso Humo y ya de inmediato se cierran y dicen que nada es cierto. Yo digo que hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que ponerlo todo en un fiel de la balanza, ¿no crees? Sí, definitivamente. Hay que tomar en cuenta lo que te comento, ¿no? Que hay que analizar quién está dando la información, por qué está dando la información, los medios por los cuales está dando la información. Y pues definitivamente, como te comentaba hace un momento, la persona que está aportando esta serie de videos ahora en la actualidad, pues sí tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal, está monetizando, sí está adquiriendo un beneficio en el sentido económico al dar a conocer pues esta aparente información renovada del caso Humo, ¿no? Ahora en la actualidad. En el próximo programa lo vamos a abordar. Lo que sí es una realidad es que el caso Humo, fue un punto de referencia en la ufología pues, española. Es claro también para nosotros que sí hay gente que se infiltra en desinformar al respecto de los casos de los objetos voladores no identificados. Y no nada más de eso, sino también de otros casos de dominio público, que es una realidad que tanto el gobierno como otro tipo de instancias tratan precisamente de desinformar, ¿no? Entonces, pudiera ser que este caso Humo tiene una parte de autenticidad y que, pues, de alguna manera, pues, fue infiltrado por algunas partes del gobierno español y también de otros países, porque este fenómeno trascendió fronteras, como bien lo dices, Francia, incluso llegó a Perú, llegó a Estados Unidos,
y definitivamente llamó muchísimo la atención en aquel entonces, Rafa. Así es. Pues sí, entonces como les decimos, ya será motivo de una segunda parte, abordar de los mensajes recientes de los supuestos sumitas. Y bueno, pues me gustaría, si no tienes inconveniente, que vayamos dándole pie a algo que en el programa pasado se mencionó como de refilón. ¿Qué te parece? Antes de continuar, Rafael, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí a Factor Desconocido? Estamos a través de www.sm Radio y también en Facebook Live, en la página de Facebook precisamente de SM Radio. Continuamos aquí en Factor Desconocido. De acuerdo. De recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio. Radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Ya sale, ¿no? Mínimo. Continuamos aquí en Factor Desconocido a través de www.SM Radio y en la señal de Facebook Live también de SM Radio. Y continuamos con la información. Ahorita estamos platicando precisamente de cuánto gana un youtuber, cuánto te dan por cada view en YouTube. Y pues ahorita pues realmente algunas
de las ganancias que tienen personas que están inmiscuidas en esto los temas de misterio, pues lo que les interesa es generar polémica, es generar views. Y bueno, pues por eso ahorita estoy platicando con Rafael y con Rommel de cuánto ganará un youtuber, ¿no? De esta parte del misterio. Sí, claro, es que también esa es una parte que hay que tomar en cuenta, ¿no? La monetización en Internet. También hay que tomar en cuenta de que no todo es la monetización, también hay gente que tiene un montón de vistas de sus videos y que pueden muy bien ser investigadores serios, ¿no? Sí, claro. Que hacen una investigación de campo importante, que durante años se han mantenido en una línea de investigación que te permite decir, bueno, por dónde van los tiros, en el sentido de que hay gente también seria, ¿no? Pues hay de todo, prácticamente, ¿no? Porque ahorita me estabas comentando de ¿cuánto ganaba en YouTube? $17,000. $19,000. $19,000 al mes, imagínate. No, sí, pues con ciertos millones ya. Hay varios youtubers y hay varios investigadores entre comillas que sí conocemos, que te dicen cualquier cosa por esa cantidad de dinero, o hasta por menos, ¿no? Sí, claro. Digo, tú y yo no creo que, ¿verdad? Pero sí hay gente que sí dice lo que sea, ¿no? Efectivamente. Pues hasta por menos. Hasta por menos, acuérdate, por eso estamos así en la investigación en México, ¿no? Exactamente. A ver, Rafael, entonces continuamos al siguiente tema, que también es la primera parte de 2, que así pues, es. definitivamente vale la pena abordarlo. Sí, como estamos viendo ahora en pantalla, lo que queremos comentarles ahora es algo que de refilón se mencionó la semana pasada, de los misterios de la Antártida. Todo esto surge a raíz de que entre junio y agosto del 45, pues comienzan a aparecer varios submarinos alemanes de la clase 21, que eran los más modernos de la época, sobre todo en Argentina, en costas argentinas, y a raíz de esto empieza a salir una investigación que se la toma muy en serio el gobierno norteamericano, porque decían, bueno, si ya los nazis supuestamente se rindieron públicamente en el 45, ¿qué diablos andan haciendo unos submarinos alemanes de la clase más moderna que existe, de tecnología que ni siquiera la tenían los rusos ni los norteamericanos, meses después de que terminó la guerra, ¿no? Entonces, después se va ahondando más en el tema, y luego resulta de que pues todo esto deriva en que existe, o existió más bien, una base que fue construida desde los años 30, que es la famosa base 211, que fue construida en pleno continente antártico por el régimen nazi, y que gracias a las fuentes naturales de geotermia, que permiten tener temperaturas inclusive de hasta 21 grados centígrados, esto obviamente en cavernas que pueden aprovechar la geotermia, y espacios para poder construir de manera subterránea, aprovechando experiencias que había tenido el régimen nazi en Checoslovaquia y otros países de Europa, y todo esto a cargo de una división de las tropas de la SS, a cargo del general Hans Kammler. Esta base nazi, los antecedentes fueron estudiados por distintos investigadores y se remontan hasta las primeras expediciones, Arturo, que se tuvieron en 1873 por parte de los alemanes, que desde en aquel entonces estaban investigando la Antártida principalmente para fines científicos, económicos y militares. Sin embargo, fue hasta 1938 cuando se llevó a cabo la primera expedición importante con un barco alemán de nombre Schwabenland, a bordo del cual también transportaban un avión con el cual se empezaron a tomar fotografías con las cámaras más avanzadas de la época, fotografías aéreas, que permitieron hacer una cartografía actualizada de la Antártida bajo las órdenes del capitán alemán Alfred Richter. Posteriormente, ya para el año 1947 nos encontramos con una operación militar en toda regla que se llamó Operación High Jump, que el gobierno norteamericano justificó bajo el supuesto argumento de ir a hacer ejercicios militares en condiciones de frío intenso en el Polo Sur. Esta expedición duró desde agosto del 46 hasta comienzos del 47 y hasta el momento ha sido la mayor fuerza militar
expedicionaria que los Estados Unidos han enviado a la Antártida. No ha habido otra igual desde aquel entonces, y que salió desde el sur de Nueva Zelanda y desde otras regiones de la Tierra, dividida en 3 grupos. Para que se den una idea, esta expedición estuvo compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres y numerosas aeronaves, y originalmente estaba considerada que iban a estar en la Antártida por un periodo de hasta 10 meses, al mando del almirante Richard Byrd, que en aquel momento era una leyenda, un héroe norteamericano de guerra. Pues bien, ¿qué sucedió en el 47? Aquí estamos viendo en pantalla un libro del autor Felipe Botalla que se llama Antártida 1947, la guerra que nunca existió, o la llamada Guerra de los Pingüinos. ¿Por qué? Porque ¿qué fue hacer todo este despliegue militar hasta el Polo Sur? No pudieron estar los 10 meses que habían dicho, se regresaron muchísimo antes, en febrero del 47 tuvieron que acortar la misión. Muchos de los barcos que lograron llegar nuevamente a costa norteamericana venían muy dañados, muy maltrechos, hubo pérdidas de hombres. Entonces le decían a los Estados Unidos en broma y en serio, bueno, pues ¿qué te peleaste con los pingüinos o con quién te peleaste, no? O sea, los pingüinitos así agarraron y agarraron sus metralletas o ¿qué hicieron, no? ¿Qué pasó, no? ¿Contra qué se pelearon? Y bien, pues gracias en buena parte a investigadores, entre los cuales está Felipe Botalla, les recomiendo ampliamente los libros de Felipe, que estamos viendo en pantalla, en particular de Antártida 1947, porque es una investigación de muchos años muy extensa, en donde se da a revelar documentación incluso que hasta la fecha de publicación de este libro no la conocíamos. Investigación de campo incluso en varios lugares de Alemania y de Europa. El punto es, el régimen nazi construye a partir de la década de los 30 una base subterránea, aprovechando fuentes naturales de geotermia y la experiencia que habían tenido con excavaciones subterráneas de muy alta profundidad en Checoslovaquia y otros países. Y entonces construyen una base en donde empiezan a desarrollar una serie de tecnologías. ¿Cuáles? Se especula un montón de cosas, desde platillos voladores, los famosos Jaunebu alemanes, hasta las famosas armas maravillosas o Wunderwaffen, desarrolladas por las áreas más secretas del ejército, de la milicia y de la ciencia nazi. Esta base, totalmente operativa para el 47, fue con la que se enfrentó esta expedición norteamericana. Obviamente la expedición norteamericana, al no contar con toda esta tecnología tan avanzada, pues terminaron por regresarse. Hay una declaración muy interesante que dio el almirante Byrd, ya cuando venían de regreso, al diario El Mercurio de Chile en marzo del 47, en donde a bordo del buque insignia que se llamaba Mount Olympus, el almirante Byrd declaró que literal, era imperativo para los Estados Unidos de América el iniciar medidas de defensa inmediatas contra las regiones polares hostiles. El almirante no quiere asustar a nadie, pero es una verdad amarga que en el caso de una nueva guerra, el continente norteamericano será atacado por objetos volantes que pueden volar de un polo al otro a velocidades increíbles. Poco después de estas declaraciones, el almirante Byrd llegó a Estados Unidos, lo silenciaron. Aunque fuera muy héroe de guerra y muy popular en Estados Unidos, no dejaron que siguiera declarando. También otra cosa que contribuyó como que a la sospecha es que al año, en 1948, el que era secretario de Defensa de Estados Unidos, James Forrestal, pues murió en extrañas circunstancias. Cayó de un 10º piso del hospital en donde estaba, hasta ahí la dejamos, ¿no? Ahí se puede especular un montón de cosas, ahí la dejamos. Y en el 58 se dio una nueva expedición a la Antártida, ya no con tantos barcos, ya fue con menos, también bajo el argumento de hacer ejercicios militares en pleno continente helado, y lo que sí hay evidencia fidedigna
es que se emplearon al menos 3 armas nucleares entre agosto y principios de septiembre del 58. En la Antártida. En la Antártida. Detonaciones que fueron pues registradas tanto por rusos como por chinos y por otros países. Entonces uno se pregunta, ¿a qué bombardearon? ¿Qué hicieron por allá? ¿Fue nada más el puro experimento nuclear para ver qué sucedía? ¿O será que hayan bombardeado lo que ahí se encontraba? Ya si nos adentramos un poco en los libros de Felipe Botalla, que tiene varios, está de Antártida 1947, el de Colony Waldner 555, que es el que estamos viendo la portada en pantalla. Hay otro muy bueno también que se llama Operación Hagen, que es acerca del programa atómico nazi. Y hay otro libro que se llama Cronos, la puerta del tiempo, que te habla acerca de la famosa campana, que era una fuente de energía muy importante, que se utilizó aparentemente para muchos experimentos, incluidos los antecedentes de lo que sería desdoblamiento en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos libros a mí me han llamado mucho la atención de este investigador de Felipe Botalla, porque como les decía yo, están dando a conocer ciertas investigaciones de campo con documentos que no se habían dado a conocer a la luz pública y que nos hablan de que en efecto existió algo muy importante en la Antártida. Esto aunado a muchos otros fenómenos que se han dado en el continente helado que no tienen que ver con esto, pero que contribuyen al misterio. Y que posteriormente la tesis de Felipe Botalla es que los nazis terminaron por retirarse de la Antártida cuando ya habían cumplido su objetivo de investigación y que terminaron por irse a Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay. O sea, toda la parte del cono sur, en donde pues incluso sí existen evidencias fidedignas de que hubo asentamientos nazis, porque hay vestigios incluso, ya sea en superficie o bajo tierra, que también contribuye al misterio, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, como te platicaba yo el otro día fuera del aire, con toda la tecnología secreta nazi, que sí se desarrolló desde 1930 y algo hasta 1944 y 45? ¿Qué sucedió, por ejemplo, con las bombas atómicas que pudieron construir los alemanes? ¿No sería que parte de toda esta tecnología la utilizaron como moneda de cambio para que las altas esferas nazis pudieran huir fuera de Berlín ya a finales de la guerra y pudieran establecerse por acá en América o en algunos otros lugares? No, y no nada más acá en América, sino en Estados Unidos, la operación Paperclip, ¿no? Exacto. Donde pues un gran acervo científico, de avances científicos y también de varios científicos alemanes, pues terminaron sirviendo al gobierno estadounidense, ¿no? Wernher von Braun, por ejemplo, el padre de los cometas, de los cohetes, del programa espacial que llevó el hombre a la luna, ¿no? Él fue el diseñador del bombardero B-2, sí, que era como una especie de bomba teledirigida que realmente pues tenía azorado a los bombarderos estadounidenses, a los aviones estadounidenses, ¿no? Porque sí no lograban descifrar pues cómo podía ser tan certera este B-2, ¿no? Sí, aunque también como ya te he comentado en anterior ocasión, algunos investigadores, entre ellos Felipe Botalla, sostienen que esta tecnología que se dio a conocer a nivel público del programa Paperclip y científicos alemanes, nazis, comandados por Wernher von Braun, que se fueron a Estados Unidos, que legalmente llegaron allí, que contribuyeron incluso a la NASA, a la fundación de la propia NASA, etcétera. Realmente esa era como tecnología así de espejitos, ¿no? O sea, era tecnología antigüita, atrasada. Para los alemanes. Sí, o sea, que muy probablemente se la dieron como moneda de cambio al gobierno norteamericano, inclusive también a los rusos, para que lo que verdaderamente era importante, lo que eran lo oculto, lo secreto, las investigaciones de armas muchísimo más poderosas o tecnología muchísimo más especializada, pues eso se quedó oculto y se lo llevaron. ¿A dónde? ¿Quién sabe?
Y ahí entramos ya al terreno ya especulativo, ¿no? De un programa espacial secreto alterno al público, en donde los alemanes pues experimentaron con platillos voladores, los famosos Jaunebu, que podían volar a velocidades estratosféricas, o sea, impresionantes, en tecnología que estamos hablando de 1940, de los 40. No hay que olvidar también que las bases de los dirigentes del partido nazi, en este caso, por ejemplo, Hitler y otros que lo apoyaron, pues provenían de una idea sectaria de la sociedad del Thule, ¿no? Así es. Quienes fueron realmente los que apoyaron a Hitler para llegar al poder. Así es. Entonces traían una idea de las cosas muy, muy diferente a comparación de otros países o de otras guerras, digamos. Era más por el lado también místico, ¿no? Así es. Que bueno, dicho sea de paso, pues existe la evidencia, por ejemplo, hablando de Montserrat, del caso famoso de que altos dirigentes nazis llegaron a Montserrat buscando, por ejemplo, la leyenda, ¿no? Del Santo Grial, ¿no? Y ese tipo de cosas, porque en efecto está el Instituto Ahnenerbe, está la rama más secreta de las SS, comandadas por un personaje muy curioso de nombre Hans Kammler, que, como te decía el otro día, él era prácticamente el segundo del régimen nazi. Ya en los últimos 2 años de la guerra, 44 y 45, Kammler tomó el control de todas las investigaciones de las armas más avanzadas, y prácticamente él era el que controlaba todos los programas secretos de tecnología nazi. Él se especializaba en las construcciones de muy alta profundidad, abajo de la tierra, precisamente porque como estaban siendo ya bombardeados por los aliados, entonces tenían que construir a mucha profundidad, pues para que no se vieran afectadas sus investigaciones y su producción militar. Entonces por eso se especializaron en este tipo de construcción, aunque si tú le preguntas ahora incluso a historiadores muy serios de la Segunda Guerra Mundial quién fue Hans Kammler, no te saben decir, porque ni siquiera hay una foto que yo he encontrado por ahí perdida, él era ingeniero, doctor en ingeniería, general nazi, que, como te digo, él era el segundo de Hitler, por decisión de él mismo. O sea, todo esto de Bormann, Goebbels y demás, era como que la parte al público, ¿no? Pues como es que ellos tenían un perfil más mediático, más popular, más difundido. El doctor Mengele, Goebbels, que era el de propaganda nazi, ¿no? En contraste con el que nos estás comentando, que tenía un perfil más sí, sombrío, claro, ¿no? Anónimo, porque a lo verdaderamente poderoso lo que le interesa es el anonimato, ¿no? Ya cuando se da a conocer, pues ya no se interesa, ya se va a otra parte. ¿Sabes, ¿no? quién tiene un gran acervo, pero de información del partido nazi y de las actividades que estaban realizando aquí en la República Mexicana? Nuestro buen amigo Alfonso Salazar. De hecho, por ahí le platiqué acerca de que en esta ocasión nos ibas a platicar al respecto, y me dice, por favor, déjame dar a conocer información referente a las actividades del partido nazi en México. Sí, bueno, es que ahí le podemos rascar muchísimas cosas, Arturo. Qué bueno que estamos por internet, porque yo estoy seguro que en medios de difusión diferentes, este tipo de temas simplemente no lo podríamos sacar, ¿no? Sí, ojo, no es que estemos haciendo una apología del régimen nazi, ni de que estemos haciendo propaganda de todo esto, es simplemente dar a conocer de la manera más objetiva posible que hay una historia que no nos cuentan, y es una historia muy reciente. Como bien dices, aquí hubo una presencia importante y una actividad importante por nuestra cercanía geográfica, económica, etcétera, con los norteamericanos. Hubo una presencia muy importante del régimen nazi. Hay muchas cosas que no se han dado a conocer porque obviamente pues no le conviene a ciertos intereses, ¿no? Pero si lo abordamos desde el punto de vista de lo que estamos diciendo, de que hubo algo que se llamó Base 211 en la Antártida,
de que hubo todo un destacamento norteamericano que fue hasta allá a pelear con los pingüinos o con los nazis o con lo que haya sido, también de eso hay prueba fehaciente. De que hubo asentamientos nazis acá en América y sobre todo en la parte sur, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, también existe evidencia. De que hubo armas que bien pudieron haber cambiado el curso de la guerra, pero que simplemente, tú me preguntabas el otro día, bueno, ¿y por qué todas estas armas, las alas Delta, las bombas atómicas alemanas, armas de plasma, armas que el gobierno norteamericano ruso ni siquiera se podían imaginar? ¿Por qué entonces la guerra tomó un camino distinto, no? Y yo te contestaba que fue básicamente por tiempo. Si tú te adentras a los libros de Felipe Botalla y de otros investigadores, te vas a dar cuenta de que todo fue una carrera contra el tiempo, del 44 en adelante, porque ya prácticamente Berlín y sus alrededores y la Alemania nazi ya estaban rodeados por todos, del lado ruso, del lado de los aliados que venían de Francia, etcétera. Entonces era una carrera contra el tiempo para lograr desarrollar armas que pudieran darle la vuelta a la guerra. Entonces, ahí también, por ejemplo, entramos a otro tema también muy misterioso, muy extraño, de las armas atómicas. ¿Quiénes fueron los primeros que lograron conseguir la bomba atómica? La historia oficial nos dice que fueron los norteamericanos. La historia no oficial, por decirlo de alguna forma, nos dice que fueron los alemanes. Que de hecho, como yo te decía el otro día, hay evidencia en donde se dice que las bombas que el gobierno norteamericano se atrevió a detonar sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki, era imposible que las hubiera desarrollado con la ciencia que disponía y la tecnología el gobierno norteamericano. Me comentabas porque no tenían los detonantes para tal efecto. Exacto, no tenían los detonadores que de manera precisa pudieran detonar y provocar la reacción atómica. Eran bombas, hay algunos que dicen que eran bombas alemanas, que fue parte del botín de lo que se llevó el gobierno, el ejército norteamericano como moneda de cambio, como yo te decía hace rato. Entonces, yo lo que invito a los amigos que nos están viendo y escuchando es que si les interesa este tema, que lo tomen desde un punto de vista también histórico, porque yo creo que hay que aprender a conocer, o más bien hay que investigar cuál es nuestra verdadera historia. Y estamos hablando no de la historia de lo que hemos visto en otros programas de hace miles o decenas de miles o centenares de miles de años o millones de años. Aquí estamos hablando de algo que sucedió hace menos de un siglo y que sería muy triste que no sepamos la verdad, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de nuestra historia y es parte del orden mundial que hemos venido, algunos dicen que a padecer, otros dicen que no tanto, bueno, pero lo que sea es algo muy importante que cambió para siempre el curso de esta humanidad del 45 en adelante. Entonces es la invitación a conocer parte de esta historia, ¿no crees? No, Rafael, pues de verdad muchísimas gracias por estos datos que nos has estado aportando. Creo que valdría la pena ahora seguir presentando este tipo de información, los misterios de la Segunda Guerra Mundial, porque esto nada más es un pedacito, porque faltan, por ejemplo, los nazis, como ya comentabas, en Argentina, todo el despliegue que tuvieron que hacer para traer, como ya comentas, a los científicos y gente importante del partido nazi a América, ¿no? Y eso, y entre otras cosas de la Segunda Guerra Mundial, pues creo que nos daría muchísimo material para poderlo comentar, porque ciertamente, pues la Segunda Guerra Mundial, como la gran mayoría de las guerras, pues envuelve en un halo de misterio, ¿no? En un halo de secretismo. Y pues los nazis eran precisamente expertos en este tipo de cosas, ¿no? Claro, está la vertiente también esotérica que ya me comentabas un poquito, que ahí también hay mucha tela de donde cortar, hay muchas cosas, muchas teorías, tanto a favor o en contra de este tipo de hipótesis. Hay muchas cosas que podemos comentar. Y nuevamente insisto, todo esto es
por un motivo histórico de rescatar cuál es nuestra verdadera historia, nuestra auténtica historia, en parte también para que no se vuelva a repetir, ¿no crees? Para poder aprender bastante bien o lo mejor posible de los errores del pasado, no cometer los mismos errores o intentar que lo que construyamos no sea como esta tragedia histórica que se dio en el siglo XX, ¿no crees? Así es, Rafael. Pues amigos, Rafael, te doy las gracias por esta exposición y también por apoyarme la semana pasada, te reitero, y hoy también, porque hoy también no ando del todo bien, pero te doy las gracias, mi querido Rafael. Un último comentario para despedir el programa. Bueno, pues agradecerles a todos por su tiempo, paciencia y atención. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues hacerles la invitación para el siguiente programa que vamos a seguir desarrollando estos temas. Pues yo soy Arturo León, le doy las gracias por habernos acompañado aquí en Factor Desconocido a través de SM Radio y nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido el próximo martes a las 7 de la noche y abordaremos precisamente la segunda parte del caso Humo. Y por ahí también tenemos otro tema muy, muy interesante que se los vamos a presentar el próximo martes. Acompáñanos la próxima emisión de Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.